Bueno, el siguiente vídeo tiene mucha tela también. Es de Alejandro Sancha, una pregunta de Alejandro Sancha a través de LinkedIn y dice, me parecería interesante la explicación de cómo se construye un modelo cognitivo y hasta dónde llega su función. Si el cerebro funciona como lo refleja el modelo o es un heurístico útil para la rehabilitación, etcétera. Y por último, el hecho de explicar qué es un proceso cognitivo, porque a veces se me atraganta, no sé bien qué implicaciones tiene, cuál es el estatus ontológico de un proceso que representa exactamente el concepto. Vaya tela de pregunta. Esto es filosofía de la ciencia prácticamente y en 10 minutos pues poco se puede hacer, o en 5 que en teoría deberían durar los vídeos. Voy a intentar hacer una pequeña metáfora para explicar qué es esto, para explicar un poco esta pregunta. Considerando que los videocortox no están preparados, es decir, yo me siento, le doy a grabar y me pongo a hablar. Vale, eh, imaginemos no sé, un zoólogo, un botánico, no, o sea, un zoólogo mejor, un biólogo que es experto en zoología. ¿Por qué la zoología clasifica, no sé, los paquidermos y los equinos? Y dentro de los paquidermos pues clasifica yo qué sé, el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, ¿no? Y dentro de los equinos pues está el caballo, la cebra y no sé qué. ¿Por qué hacen eso? Cuando en realidad dentro del reino animal todos son diferentes, o sea, es decir, una cebra es diferente de un caballo, y un hipopótamo es diferente de un elefante. ¿Por qué los clasifican dentro? Pues porque tienen algo en común, porque, no sé, pues el grosor de la piel, a lo mejor en los paquidermos, el tipo de pata, la estructura ósea, eh, algunas veces pues el tipo de circulación sanguínea, no sé, por diferentes variables. No soy zoólogo y la verdad es que no lo sé explicar mejor. Pero si pensamos eso, eso es lo que hacemos en psicología con los procesos cognitivos. Yo lo que estoy viendo es la actividad humana. La actividad humana es una orquesta en la que están sonando muchísimos instrumentos de manera simultánea. Yo cuando estoy viendo a una persona freír un huevo frito, estoy viendo memoria, estoy viendo atención, estoy viendo percepción, estoy viendo control motor, estoy viendo funciones ejecutivas, planificación, estoy viendo todo de manera orquestal. Eh, ¿Qué es lo que hacemos entonces en ciencia? Pues lo mismo que hacen los zoólogos con los animales. Necesito trocear la realidad de manera que a mí me sirva para explicar lo que estoy viendo. De manera que al componente en el cual el individuo, en la medida en la que el individuo es capaz de mantener el tono a lo largo de toda la tarea, pues a eso lo llamamos, pues no sé, atención sostenida, por ejemplo. En la medida en la que el individuo tiene una cierta precisión usando la espumadera o la paleta para coger el huevo del aceite, escurrirlo y echarlo al plato, pues a eso lo vamos a llamar control motor, ¿no? ¿Te parece? Es decir, de alguna manera lo que estoy haciendo es a una visión orquestal de la realidad hacer un sistema de troceado de la realidad. Ese sistema de troceado de la realidad me sirve para muchas cosas, entre otras para tener una cierta organización docente, es decir, para que yo pueda escribir libros, pueda tener asignaturas en las carreras. Esto es una cosa que se ha producido a lo largo de los últimos 2000 años o 3000 años en las disciplinas, es decir, en filosofía tenemos, pues yo que sé, la ética, la estética, ¿no? Las diferentes ramas de la filosofía. En medicina pues hay pues cardiólogos y hay neurólogos, y en psicología pues hay procesos de memoria, procesos, bueno, aparte de que hay diferentes profesionales, de alguna manera troceamos la realidad diciendo, pues hay gente que sabe mucho de memoria, gente que sabe mucho de atención, gente que sabe mucho de... Pero en realidad están viendo porciones de esa orquesta, ¿no? Es decir, es como especializarse en oboes
o especializarse en violines, o especializarse en, yo qué sé, en el trombón de varas. Pero es que en realidad esos especialistas que están viendo aspectos parciales de la orquesta no se olvidan nunca de que forman parte de la orquesta. Y esta es la visión que debemos tener de los procesos cognitivos. Es decir, cuando yo estoy viendo, y esto lo sabemos los que hacemos evaluación, ¿verdad? Cuando yo estoy analizando una prueba, por ejemplo, vamos a, no sé, poner una prueba de memoria, por ejemplo, una lista de palabras, una tarea verbal, el sujeto puede estar fallando en el test, sacar malas puntuaciones, vamos a decir así, en el test, por muchas razones. Por ejemplo, por no estar atento. Por ejemplo, por no tener comprensión oral. Por ejemplo, porque la lista de palabras sobrecargue el tamaño de la amplitud atencional del bucle fonológico y el ejecutivo no le dé tiempo a procesar. Por 1000 razones. Y también por memoria verbal. Si el paciente fracasa por memoria verbal, yo diré que es por memoria verbal. Pero si fracasa por cualquier otro punto del proceso, tengo que ser capaz de saber en qué punto del proceso ha fracasado. Es decir, lo que dificulta la evaluación neuropsicológica es tener conocimiento. Porque la persona que sabe pasar test y corregirlos, como me temo es algunos profesionales que hay por ahí, los que saben pasar test y corregirlos no se plantean estas cosas. Pasan un test, lo corrigen y aquí paz y después gloria. El problema viene cuando yo soy capaz de decir, bueno, ha hecho mal la prueba de memoria verbal, pero la ha hecho mal porque está mal de memoria verbal o por cualquier otro punto del proceso. Y ahí es donde se añaden las otras pruebas de los otros puntos del proceso y que yo tengo que montar en mi cabeza para que suene la orquesta, para decir, vale, esta es la orquesta sonando y efectivamente lo único que está sonando mal es el tercer oboe, que se ha equivocado. En esa nota el tercer oboe se ha equivocado, ¿no? Pues esta es un poco la función. Nosotros somos en ese sentido, vamos a decir, siguiendo la metáfora de la orquesta, una especie de director de orquesta que se tiene que encargar de hacer sonar los instrumentos por grupos para saber qué grupo es el que suena mal y luego dentro del grupo de instrumentos que suena mal saber cuál es el instrumentista que se ha equivocado. Porque eso es lo que se nos pide cuando se nos pide que hagamos diagnóstico sindrómico. Creo que la metáfora no está del todo mal, en tanto que el ejecutivo central funciona como director de orquesta y por tanto de alguna manera el ejecutivo central, igual que nosotros como observadores externos, es lo que tiene que hacer, ¿no? Optimizar el funcionamiento del resto de procesos cognitivos en el propio individuo. Y la primera parte de la pregunta decía, ¿cómo se construye? Pues se construye mediante experimentación. Los modelos han salido, si uno se va por ejemplo al modelo de Cowan, por ejemplo de memoria, o al modelo de, al modelo de Norman y Salis de sistema atencional supervisor, los artículos en los que se proponen originalmente los grandes modelos en neuropsicología son artículos experimentales en los que los autores han puesto unas variables a juego, han puesto unos estímulos a un grupo de participantes y han comprobado experimentalmente que el modelo tiene sentido. Luego ese modelo ha trascendido no por otras razones, por marketing, por haberlo llevado sabiamente a congresos, a jornadas, por tener a los autores también un cierto nombre, es decir, todo influye, por supuesto. Hay muchos más modelos publicados de los que realmente han trascendido, ¿no? Porque hay muchos autores que han propuesto modelos igualmente basados en datos experimentales, y que pueden ser modelos muy coherentes de la actividad humana y sin embargo pues no han trascendido, pues porque a lo mejor no eran demasiado específicos o al revés no eran lo suficientemente generales o porque los autores no eran famosos o los han publicado en revistas de menor calado y no han trascendido por la razón que fuera, pero detrás de un modelo cognitivo hay una historia, hay un autor, hay un conjunto de autores que se ha dedicado los últimos años a ir comprobando partes de su modelo parte por parte hasta llegar a un gran artículo en el que han demostrado que su modelo
funciona, que su modelo es capaz de predecir lo que va a ocurrir en situación experimental, es decir, que su modelo de alguna manera predice los datos. Y esto es lo que queremos de un modelo, ¿no? En realidad, que era un poco la pregunta que hacías, ¿no? ¿Hasta dónde llega su función? ¿El cerebro funciona como lo refleja el modelo? No, al revés. El modelo funciona, en teoría, como funciona no el cerebro, sino los procesos cognitivos. Es interesante que veamos que los modelos de psicología cognitiva que nosotros usamos en neuropsicología no son modelos de cerebro. Hay muy pocos, creo que ninguno, ahora estoy pensando, no sé, quizá el de Posner y Petersen de atención, pero poco más, muy pocos modelos que estén realmente reflejando actividad cerebral. Los modelos cognitivos son modelos sobre procesos cognitivos, que es lo que yo estoy evaluando en evaluación neuropsicológica. No hay que olvidarse que a mí me importa bastante poco cómo funciona el cerebro como neuropsicólogo. A mí lo que me tiene que interesar como neuropsicólogo es cómo funcionan los procesos cognitivos. Y esto cuesta muchísimo hacérselo meter a la gente en la cabeza porque seduce mucho el cerebro, mola mucho, es un órgano muy guay. Y además las fotos que hacen con neuroimagen salen con colorinchis que molan mucho. Pero entonces haber estudiado medicina, chico. Hay que estudiar psicología si lo que realmente nos interesan son los procesos cognitivos, ¿no? Esto le diría yo a alguien que dudara esto. Luego dice, ¿es un heurístico útil para la rehabilitación? Y tanto, fijaros que el modelo, por ejemplo, que no es en realidad un modelo de funcionamiento, es un sistema de clasificación, pero que se le llama modelo, mal llamado modelo, que es el modelo de Solver y Matir, cuando se publica este sistema de clasificación de la atención, que ahora es internacional y la usamos todos en nuestras consultas día a día, pues resulta que está publicado para explicar su modelo de rehabilitación. En realidad no es un modelo que esté sustentado por datos experimentales ni leches. Es decir, ellas lo que proponen es un sistema de clasificación de la atención para luego poder entrenar por áreas los diferentes sistemas de funcionamiento de la atención. De manera que sí, los modelos cognitivos tienen que servir tanto para explicar qué está pasando con los datos, qué está pasando en la evaluación, como para explicar qué tengo que hacer en la rehabilitación y por qué mejora el sujeto en la rehabilitación. Es decir, sin duda tiene que funcionar a ese nivel como un heurístico para la rehabilitación. Así que vaya tela, no dejo de hacer vídeos larguísimos. Espero que los siguientes sean un poco más comedidos. También las preguntas deben de ser menos intensas, porque en esta también da para estarnos unas cuantas horas aquí charlando. Así que nada, un abrazo y nos vemos pronto.